a comunicarnos con Dios. Padre amado, en este momento queremos alabarte y glorificarte, darte las gracias, porque eres bueno, maravilloso. Jehová Dios de los cielos, en este momento estamos aquí, reunidos en tu nombre. Y tus hijos, Señor Dios, quieren escuchar la palabra del Espíritu. Por lo tanto, Padre, te invitamos que por medio de tu Santo Espíritu le habla a tus hijos, Señor, que el propósito por el cual me ha elegido hoy para predicar tu palabra sea en el poder del Espíritu, que no sea yo, que sea Él, y que tú prepares los corazones de los presentes para recibir este mensaje y por tu ayuda a través del Espíritu Santo lo podamos poner en práctica. Padre, úsame en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ir con ustedes es un estudio, no un sermón. Lo hemos titulado Vivir en el Espíritu. Amén. ¿Cómo se titula? Vivir en el Vivir en el Espíritu. Espíritu. Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Amén. Al estudiar la palabra de Dios asidua y profundamente, el mismo Dios nos hace comprender, nos convence de que el propósito, de que el plan eterno de Dios es que el hombre, es que nosotros, sus hijos, vivamos de acuerdo al modelo divino, de acuerdo a cómo fuimos diseñados y creados por Dios, instituidos en el Espíritu. No es por casualidad que en las Escrituras encontramos expresiones tales como orar en el Espíritu, Efesios capítulo 6, 18, caminar en el Espíritu, Gálatas 5, 16, vivir por el Espíritu, Gálatas 5, 25, ser guiados por el Espíritu, Romanos 8, 14. El que no tiene el Espíritu no pertenece a Cristo, Romanos 8, 9. También encontramos en la palabra de Dios que nos habla acerca del fruto del Espíritu, pero no tan solo acerca del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, también la Biblia nos habla acerca de los dones, de las operaciones, de los ministerios del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12. La Biblia también nos habla acerca de algunas advertencias bíblicas para que nosotros no caigamos en el mismo error, en los mismos pecados que otros cayeron. Como por ejemplo, nos habla de no resistir la influencia del Espíritu Santo en Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53. También nos habla de no endurecer nuestro corazón, sino de permitir el Espíritu Santo que trabaje si escuchamos su voz. Hebreos 3, 7 y 8. También nos habla de no apagar el fuego del Espíritu, puesto que hay conductas, pecados, que conllevan al Espíritu a apagar su accionar en nosotros. También, esto se encuentra en 1 Tesalonicenses 5:19, también nos habla de no contristar, es decir, de no entristecer el Espíritu Santo porque es peligroso, se puede retirar, en Efesios 4:30. Y también nos habla acerca de no blasfemar contra el Espíritu Santo, la declaración más solemne de nuestro Señor Jesucristo, porque el que blasfeme contra el Espíritu no le será perdonado en esta tierra, ni tampoco en la venidera. Pero la Biblia también nos habla acerca de ser ungidos, de ser investidos, bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Salmos 23:5, Lucas 24:49, Hechos capítulo 1, versículos 5 y 8, Hechos capítulo 2, versículo 4. Todos estos textos y mucho más nos hacen ver claramente que el propósito de Dios es que nosotros vivamos en Cristo, pero para vivir en Cristo es necesario vivir una vida en el Espíritu, conforme el modelo a como nosotros fuimos creados. En un principio Dios creó al hombre instituido en el Espíritu Santo, pero el hombre cayó en pecado. Jesucristo
vino a la tierra, Jesucristo muere para destruir, para quitar de nosotros aquello que nos separa de él, puesto que Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2 dice claramente que el pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Hay un abismo en medio de nosotros y Dios. Y ese abismo lo ha hecho el pecado. Jesucristo ha venido para destruir aquello que nos separa, para que vivamos una vida unida a Él. Encontramos que Juan, en el capítulo 1, versículo 29, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero el mismo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también en el versículo 33 encontramos que dice, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. El propósito eterno de Dios no es tan solo quitar el pecado. La muerte de Cristo fue el medio para lograr el objetivo, que el hombre viva en el Espíritu Santo. Porque el hombre no solamente necesita ser justificado, es decir, perdonado. Además de esto, el hombre necesita ser santificado. Necesita recibir la presencia del todopoderoso Dios, el Espíritu Santo en su vida, para que desde adentro el Espíritu Santo continúe la obra de santificación desde adentro. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice lo siguiente: y el Dios de paz os santifique en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién es el Dios de paz? Cuando Pablo dice el Dios de paz os santifique, ¿qué simboliza la paloma? Al Espíritu Santo y la paz. Claro. El Dios de paz os santifique. ¿Quién tiene la función de santificar? Uno de los nombres más comunes del Espíritu Santo es Espíritu Santo, porque este nombre define la función. Espíritu Santo porque Él santifica, porque tiene la función de santificar. Pero Dios dice que debemos ser santificados en todo nuestro ser, en toda nuestra unidad completa, porque somos un ser humano tripartito, a nivel espiritual, a nivel mental y a nivel físico, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Porque el Espíritu Santo tiene la función de transformar, de cambiar el hombre a imagen de Dios, de recrear la imagen, de recrear la semejanza de Dios perdida en el hombre. El Espíritu Santo busca que el hombre refleje a Cristo y su papel es de manera que nos presente irreprensible ante nuestro Señor Jesucristo. De manera que cuando Jesucristo venga por segunda vez y mire a Amanda, Amanda sea un reflejo que refleje la imagen de Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando Jesús no vea a Anaheim, sino que se vea a sí mismo en Anaheim, es allí cuando dice San Juan 14:3, y me tomaré a mí mismo, porque se verá en Anaheim, porque se verá en Marisol, porque se verá en Juana, mi querida Tania, porque el Espíritu Santo habrá ya completado la obra que Él comenzó y reflejaremos a Jesús. Y de esta manera, por la accionar del poder del Espíritu Santo, Jesús nos llevará a vivir con Él. En Romanos capítulo 7, versículo 24,
Pablo exclama, miserable de mí. Este capítulo habla la parte que se refiere a la lucha del cristiano. Podemos ver claramente una lucha interna, un combate que experimenta el cristiano de querer hacer lo bueno, pero que termina haciendo lo malo. Lo que odia, lo que aborrece, es eso que termina haciendo. Se da cuenta que por más que se esfuerce, por sí mismo no logra hacer la voluntad de Dios. Entonces Pablo exclama, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿De qué manera podré yo hacer la voluntad de Dios? Serle fiel a mi esposa, a mi esposo. En el versículo 25, Pablo dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Agradece a Dios por la persona de Jesús, porque Jesús muere para proveer que el hombre viva de acuerdo al modelo divino como fue creado para el Espíritu Santo alcanzar en el hombre la victoria sobre el pecado. ¿Quién me librará? La respuesta la encontramos en el capítulo subsiguiente, el capítulo 8 de Romanos, versículos 1 y 2. La Biblia dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que viven en Cristo Jesús, para estos no hay ninguna condenación. Si no hay ninguna condenación, es porque están sobre la ley. Es porque no han quebrantado la ley y el peso de la ley no cae sobre ellos porque no han pecado, porque se mantienen caminando con Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que están en Cristo? Los que están en Cristo son aquellos que específicamente viven una vida en el Espíritu. Porque no es posible vivir en Jesús si usted no vive en el Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sigue el texto diciendo, sino conforme al Espíritu, estos son aquellos para los cuales no hay condenación, porque no satisfacen la carne, sino que viven guiados por el Espíritu de Dios. La respuesta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Escuchen bien. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ¿qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. Es una ley donde está el Espíritu de vida, no hay muerte. El Espíritu Santo resucita, da vida si el cristiano está muerto. Como en Ezequiel 37, la visión de los huesos secos. En el versículo 14, Dios dice, pondré mi espíritu en ustedes y viviréis. Por el Espíritu Santo, Dios le dio vida, da vida, es lo que dice Pablo. Por el Espíritu Santo, la ley del pecado queda destruida. Por el Espíritu Santo muere la carne, muere el pecado y la persona vive en el Espíritu. Es una ley. Donde está el Espíritu de vida, el Espíritu de vida mata el pecado. Destruye el pecado. Y continúan diciendo los versículos 3, 4, 5 y 6 lo siguiente. Porque lo que era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, dice, condenó al pecado en la carne.
El pecado fue llevado a un tribunal y fue condenado a muerte. Cristo lo mató en su cuerpo. Cristo lo mató con su sacrificio al pecado. Y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Gloria a Dios. Amén. En Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, hay victoria sobre el pecado. En Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, el hombre puede vivir en santidad. Por el Espíritu Santo, el hombre puede caminar sin pecar. Cristo mata en su cuerpo el pecado para que el hombre lleno del Espíritu Santo viva una vida que refleje a Jesús. La cura, el antídoto para destruir, para acabar con la enfermedad del pecado, es vivir la vida conforme al modelo en el Espíritu. Pablo en el Espíritu digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. ¿Cómo es que no vamos a satisfacer los deseos de la carne, Amanda? Caminando en el Espíritu. Y si no satisfacemos los deseos de la carne, ¿qué significa? Que no pecamos. Y para ello es necesario vivir la vida, caminar en el Espíritu. Dice Gálatas 5:18, los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, sino sobre la ley. ¿Por qué? Porque no transgreden la ley. Porque viven la vida en el Espíritu. Porque son guiados por el Espíritu. Porque son gobernados por el Espíritu y no por las bajas pasiones. No por los deseos carnales. Los siguientes textos son un espejo que nos muestran a nosotros si estamos viviendo de acuerdo al modelo o estamos en la carne. Escuchemos lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como cristianos que somos y estamos cada vez más relacionándonos con el Espíritu Santo, no adulteramos, no fornicamos, no robamos, no practicamos hechicería. Pero ¿qué decir de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, contiendas, disensiones, envidias, de los sentimientos que podemos tener dentro de nosotros que no están en armonía con la voluntad de Dios? Porque es fácil decir, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no robo. ¿Tenemos un espíritu contencioso? ¿Somos de lo que provocamos pleito fácilmente? ¿Lo que vivimos discutiendo con aquellos que nos rodean? ¿Qué decir, por ejemplo,
Cuando no, alguien no está de acuerdo con lo que tú piensas y tiene una opinión diferente, ¿cómo reaccionamos? Para meditar. En contraste de aquellas personas que están teniendo comunión continua, directa, real con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce en esa persona algo que es llamado, conocido como el fruto o el carácter de Dios. En contraste, más el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A medida que el ser humano tiene comunión con el Espíritu Santo, como engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María, engendra, reproduce en nosotros a Cristo, el carácter de Cristo. Y otros pueden apreciar ese carácter en nosotros. Evidente son las obras de la carne, pero también el fruto del Espíritu. Por sus frutos les conoceréis. Veamos qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo dijo algo que con la ayuda de Dios yo aspiro decir en un futuro. Y dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Cuánto amor! ¿Puede alguien que no haya muerto a la carne decir estas palabras? Puede decirla de boca, pero ¿está viviendo realmente en esta dimensión? ¿Está viviendo en el Espíritu? Porque estas palabras son dichas por alguien que fue ungido en la plenitud de Dios. ¿Puede alguien que no vive en el Espíritu vivir en Cristo? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque Primera de Juan 3:24 dice: en esto conocemos o en esto sabemos que Jesús vive en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y el capítulo 4, versículo 13 dice: en esto conocemos que Jesús permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La presencia y la permanencia del Espíritu Santo es la garantía de la presencia y la permanencia de nuestro Señor Jesucristo. De manera que si el Espíritu Santo no está y no permanece en nosotros, Jesús tampoco. Jesús dijo también en el mensaje a las 10 vírgenes, específicamente a las 5 insensatas: yo no le conozco. ¿Y por qué no les conocía? Por la falta de la comunión con el Espíritu. Nadie que no tenga comunión con el Espíritu no conoce a Jesús. Jesús dijo: él me glorificará, él testificará de mí. Y dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3: nadie, si no es por el Espíritu, no dice Jesús es el Señor, sino por la acción, la obra del Espíritu Santo, que la persona reconoce a Jesús y lo acepta como su Salvador, como el camino, la verdad y la vida. Seguimos. Pablo aceptó la muerte de Cristo como sacrificio expiatorio personal. Con su muerte, Cristo lavó, perdonó, justificó sus pecados. Y por ello se consideraba a sí mismo como muerto al pecado, al mundo y a los métodos ideados por el hombre para obtener la justificación o perdón de los pecados. Su conversión fue genuina
y verdadera. El Espíritu Santo lo convenció. El Espíritu Santo convirtió a Pablo de sus pecados a Cristo. El Espíritu Santo le habló tanto de Cristo que este hombre se enamoró de Cristo, aceptó el sacrificio de Cristo como su fiador, como su sustituto y se entregó a Cristo. Dios perdonó sus pecados porque primeramente el Espíritu Santo lo convenció, el Espíritu Santo lo arrepintió y luego le dio la plenitud de Dios. Y este hombre, en cuanto a muchas cosas, en cuanto al pecado, estaba muerto, pero completamente vivo en otras cosas, como por ejemplo el exaltar, el glorificar a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Y porque fue bautizado en el Espíritu Santo, Dios lo enriqueció con las riquezas de su gloria. Efesios 3:16, con el Espíritu Santo. Y así tuvo una vida plena, una vida abundante, como resultado de que vivió en el Espíritu. Y dice él, en Efesios 3:16-17, que él doblaba sus rodillas para que el ser humano sea fortificado, la iglesia de Éfeso y también nosotros, en nuestro ser interior, en nuestra mente, por el Espíritu Santo, a fin de que por la fe recibamos a Jesús en nuestros corazones. Esto que Pablo desea que suceda con nosotros, él lo vivió en primera persona. Porque el Espíritu Santo vivió en él, él recibió a Jesús. Por ello podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Jesús en mí. Pero antes de decir estas palabras, la Biblia nos relata en Hechos capítulo 9 la conversión de nuestro querido Pablo. Por esto Pablo podía decir, Cristo vive en mí. El secreto de una vida cristiana de éxito consiste en Cristo viviendo en nosotros por el Espíritu Santo, viviendo su vida de poder en mí, la simiente que no peca y no puede pecar, obrando en mí y a través de mí, dándome su poder por el Espíritu para no pecar. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa? Morir con Cristo. Renunciar a la vida antigua y a los deseos egoístas. Significa morir al yo y eso duele. Significa que Cristo vive en uno, guiando pensamientos, acciones y decisiones. Significa que no vive confiando en tus propias fuerzas, sino en la fe, por la fe en Jesús. Vivir en Cristo significa negarse a sí mismo, no tener una agenda personal. Significa ser guiado por el Espíritu Santo, Romanos 8:14, Gálatas 5:18. Pablo dijo, yo siervo de Jesucristo y apartado para el evangelio. Romanos 1:1. ¿Tiene voluntad propia un siervo, un esclavo? No. El siervo está ahí listo para recibir órdenes y ejecutarlas. Recibir órdenes de su Señor y ejecutarlas. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor si no hace lo que yo te digo? Cuando somos siervos realmente hacemos lo que Dios nos dice, la voluntad de Dios. Los que verdaderamente viven en Cristo, ¿piensan ustedes que todos verdaderamente pertenecemos a Cristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Veamos. 1. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Según este texto, no todos pertenecen a Cristo. Hay una selección. Los que
han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Estos son de Cristo realmente. Pablo renunció completa e irrevocablemente a cada tendencia natural que no estaba en armonía con la voluntad de Dios. Decidió presentar su cuerpo ante Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 8:7 dice que los que agradan a Dios son aquellos que viven en el Espíritu. Los que viven en la carne no le agradan. Por lo tanto, Pablo, por el Espíritu, conoció esto y decidió consagrar su vida, consagrar su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, apartado, consagrado para el Señor. Dios acepta esta resuelta decisión de la voluntad y Él continúa con la obra celestial de transformar la vida. Romanos 12, 1 y 2. Y de reformarla a la semejanza de Cristo, que es lo que busca el Espíritu Santo, recrearnos a imagen y semejanza de Dios. Este es el modelo. Este es el proceso de santificación, de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Efesios 4:13. Amén. Amén. Este ideal solamente puede alcanzarse viviendo la vida en el Espíritu. Dios obra en el ser humano por el Espíritu para que éste sea como Cristo. El ideal es que el hombre sea como Cristo, el segundo Adán, porque el primer Adán no se mantuvo dentro del propósito eterno de Dios. Fue destituido de ser templo, de ser la casa de Dios. Se apartó, pecó. Romanos 8:9, pero en Cristo podemos ver que se puede, como hombre lleno del Espíritu Santo. Porque todo lo que obtuvo Cristo no lo obtuvo como Dios, sino como un humano lleno de la plenitud de Dios. Fue por la unción plena y completa todo lo que se ve en la Biblia que Cristo logró, o Dios a través de Cristo. En Romanos 8:9, 2, seguimos bien, seguimos quiénes pertenecen, quiénes son de Cristo. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. ¿Debemos entonces vivir en Cristo? ¿Debemos preocuparnos entonces tener el Espíritu para ser de Cristo? Es esto lo que está diciendo el texto. 3. Romanos 8:14 dice, agrega, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que han crucificado su carne con sus pasiones y deseos son hijos de Dios. Y esto es posible por el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Los que tienen el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y los que son guiados, gobernados, dirigidos por el Espíritu Santo. En quien el Espíritu Santo reina, ese pertenece a Dios. Mucho podemos decir, sí, yo soy hijo de Dios. Yo creo en Dios. Pero tú obedeces a Dios. ¿Está viviendo a la altura de los que Dios dice que tú vivas? ¿Está viviendo en el Espíritu? Entonces, tú eres hijo de Dios porque hace la voluntad de Dios. Para ser hijo, para pertenecer a Cristo, no es suficiente que el Espíritu Santo vive en ti. Tú recibes el Espíritu Santo cuando tú bautizas y tu bautismo es genuino. Hechos 2:38. Recibes el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice la palabra. Pero además de que el Espíritu Santo vive en ti, Él tiene que dirigir tu vida. Él tiene que gobernar tu vida. Él busca llenarte de la plenitud de su poder para los propósitos eternos, para que Cristo sea glorificado. Literalmente, existen personas que tienen una casa, pero no tienen control y dominio de esa casa. Así sucede. Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros,
Pero si no le damos el dominio, si no permitimos que el Espíritu Santo opere, ¿cómo va a operar? Dios busca tener el control, operar, reinar, como propietario, gobernar, que decida él qué se hace, qué no se hace en esta casa, que somos nosotros. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu significa dejarse guiar, transformar y fortalecer por la presencia viva de Dios en uno mismo a través del Espíritu Santo. Esto implica una relación íntima y activa con Dios que se manifiesta en la vida diaria mediante actitudes, decisiones y comportamientos inspirados por el amor, la verdad y la voluntad divina. Constante con Dios. El Espíritu Santo no es una idea o energía, sino una persona divina, la tercera de la deidad. Vivir en el Espíritu es cultivar una amistad viva con Dios, reconociendo su presencia en cada momento. Juan 14:16, 2 de Corintios 13:14. 2. Transformación interior. El Espíritu Santo renueva el corazón, cambia la manera de pensar y fortalece la voluntad. Efesios 3:16, Ezequiel 36, 25 al 27, Segunda de Corintios 3:18, Romanos 12:1-2. Produce el fruto del Espíritu que ya lo mencionamos anteriormente. 3. Guía y discernimiento. Vivir en el Espíritu significa que antes de tú tomar cualquier decisión, tú buscas la guía, la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo correcto, lo verdadero, y nos ayuda a conocer la voluntad divina. 4. Poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo nos da fuerza para resistir el pecado y crecer en santidad. Como por ejemplo, José fue tentado cada día por el diablo a través de una mujer. Y este se mantuvo de pie delante de la tentación, donde tantos grandes hombres cayeron, tales como Salomón, Sansón, David, entre otros. Dios nos dice en Lucas 10:19 que Él nos da poder para pisar escorpiones, serpientes y escorpiones, Satanás y sus demonios. El Espíritu Santo nos da poder, Hechos 1:8. Y Mateo 26:41 nos dice de orar y velar para no entrar en tentación. El que se mantiene conectado con Dios Padre por el Espíritu Santo recibe fortaleza espiritual que te ayuda a mantenerte en pie delante de la tentación. Como Jesús hecho hombre, que nunca se apartó del Espíritu Santo, fue tentado en todo, pero sin pecar, porque se mantuvo agarrado de Dios, en comunión constante con su Señor. No se trata solo de seguir normas, sino de ser capacitados interiormente para hacer el bien. Pablo dijo, hago el mal que no quiero. Y el bien que quiero hacer, no hago. No lo hago. Pero Dios dice que por el Espíritu Santo, Dios obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Por medio del Espíritu Santo, Dios puede lograr en ti y en mí la obediencia. Ezequiel 36:27 dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que anden en mis estatutos. Haré que caminen y que lo pongan en práctica por la presencia del Espíritu Santo. 5. Ser testigo de Cristo. El Espíritu Santo nos mueve a hacer la voluntad de Dios y a predicar con valentía. Hechos 4:31, Hechos 1:8. Y nos capacita con dones espirituales para la comunidad. 1 de Corintios 12. 6. Vivir en libertad. No es una vida de esclavitud o temor, sino de libertad en el amor. Romanos 8:15. Se vive con la seguridad de que somos hijos de Dios.
Y si somos hijos de un rey, ¿qué somos? Príncipes y princesas. Vivir en el espíritu es un estado o una condición espiritual. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vivir en el espíritu es un estado o una condición espiritual? En la Biblia, vivir en el espíritu no se describe como un momento puntual o como una mera etiqueta religiosa que diga, yo soy espiritual, yo vivo, yo camino, yo estoy en el espíritu. No, no tiene nada que ver con eso, sino una condición espiritual que se mantiene de forma continua y al mismo tiempo un estado que se experimenta en cada momento. Y yo digo gloria a Dios por ello. Permítanme explicarle la diferencia. El estado espiritual es algo que puede describir tu situación en un instante concreto, un momento específico. Por ejemplo, estoy caminando en el espíritu ahora mismo porque mis pensamientos, palabras y acciones están alineados con él. Yo puedo preguntar, ¿cómo estás? Difícilmente tú me dirías en la carne. Tú me respondes en el espíritu. ¿Pero a qué te refieres exactamente? ¿Está leyendo la Biblia en este momento? ¿O la acabaste de leer? ¿A qué te refieres? ¿Estabas orando en ese momento que te llamé? ¿O estabas predicando? ¿Estaba dando un estudio bíblico? ¿A qué te refieres exactamente? A ese momento puntual, a ese momento específico, un estado espiritual. Pero ¿sabías que tú puedes vivir toda la vida, todo el día, las 24 horas en el espíritu? Aunque si no apartas ese momento en el que está orando, en el que está leyendo la Biblia, en el cual estás predicando. ¿Sabías tú que tú puedes cocinar en el espíritu? Que puedes moverte en el día a día, en todo lo que hagas en el espíritu. Y no limitarte a un estado, sino a una condición de vida. Porque muchos pueden leer la Biblia y no estar en el espíritu. Muchos pueden orar y no conectar con el espíritu. Sí. Muchos pueden incluso tener cargos importantes dentro de la iglesia, pastores incluso, y no vivir una vida en el espíritu. Y no, ¿qué es una condición espiritual? La condición espiritual, ¿qué es? Es algo más estable y persistente. Por ejemplo, mi vida está rendida al espíritu de modo que como estilo de vida, él gobierna mis decisiones y mi carácter. La condición es algo más estable, es algo persistente. No va más allá que un estado, que un momento puntual específico, trasciende, va más allá, porque es un estilo de vida, es una condición, es un estilo. Y cuando tú lees la Biblia, estás en el espíritu, pero cuando no la lees también. Cuando tú oras, ora en el espíritu, pero cuando no está orando también. Cuando está cocinando, cuando está caminando, cuando está en el trabajo, cuando está en tu clase, la universidad, lo que sea, puede vivir una vida enteramente en el espíritu. En el espíritu. 8, 9 al 14, Pablo habla de quienes están en el espíritu. Es decir, es una condición, porque están caminando, porque están viviendo, porque están en el espíritu. Y ya no son guiados por la carne, sino por el espíritu. Entonces, una condición espiritual. Todo lo que están haciendo, todo lo que están viviendo es guiado, es dirigido por el espíritu. Y en Gálatas capítulo 5, 16 al 25, nos exhorta como un estado espiritual a andar en el espíritu.
estado y acción continua. Por tu posición en Cristo, condición, que es una condición, ya eres guiado por el Espíritu si está caminando con él. Por tu obediencia diaria, te lleva a un estado de experimentar esa guía de forma consciente y fructífera. Una condición espiritual que nace de tu nueva identidad en Cristo y un estado que se actualiza continuamente con tu redención, rendición y obediencia. El apóstol Juan, el discípulo amado, uno de los 12 y uno de los 3 más íntimos amigos de Jesús, juntamente con los 120, este también recibió el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo hizo de Juan su casa, su morada de habitación. El Espíritu Santo vivía en Juan. Si alguien quería conocer el Espíritu Santo, iba y tocaba la puerta llamada la casa Juan, y salía el Espíritu Santo a obrar, a realizar maravillas desde adentro de esa casa, de ese templo llamado Juan. En Hechos capítulo 3 podemos ver claramente que Juan y Pedro suben a una iglesia llamada La Hermosa y el Espíritu Santo por ellos hace caminar un paralítico. En Hechos capítulo 8, los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron 2 delegados al enterarse que Samaria recibió a Cristo, pero que solamente habían sido bautizados en agua. ¿A quiénes? Uno de ellos 2 era Juan. Fueron, oraron e impusieron las manos para que Samaria, los que creyeron, recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Solo alguien que vive en el Espíritu Santo, porque fue ungido, bautizado del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, podía orar, imponer manos y otros recibir el Espíritu. De manera que el Espíritu Santo viviendo en él bautizó a esas gente con el Espíritu. Porque en los tiempos apostólicos no era una excepción, era una norma, era una regla. Ellos se preocupaban para que todo aquel que era bautizado en agua fuera bautizado en el Espíritu. Por lo tanto, era una condición espiritual el ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir Juan cuando dice yo, Juan, en el día del Señor? En el Espíritu. ¿Qué está diciendo él allí? Aquí la expresión en el Espíritu no significa simplemente vivir en el Espíritu como condición. No. Juan vivía en el Espíritu porque fue lleno del Espíritu Santo. Su vida era guiada, era gobernada por él. El Espíritu Santo tenía control, dominio y autoridad en la vida de Juan. El texto se refiere a un estado especial de comunión y percepción espiritual en la que el Espíritu Santo le permitió recibir revelación directa. La condición permanente de Juan era estar habitado por el Espíritu Santo. En ese momento específico, puntual, el Espíritu Santo lo llevó a un estado de visión profética y sensibilidad espiritual, sobrenatural. Sensibilidad sobrenatural. La percepción natural de los sentidos fue sustituida completamente por una percepción espiritual. Juan tuvo una experiencia puntual en la que fue transportado o introducido en una dimensión de revelación. Vio a Jesús y cayó como muerto. En pocas palabras, en un momento concreto, el Espíritu Santo lo introdujo en una condición espiritual intensificada, distinta de su estado normal, para recibir visiones y mensajes que luego formarían parte del libro del Apocalipsis. ¿Se comprende? Amén. El propósito eterno de Dios, ¿cuál es? Que el hombre viva en el Espíritu. Y si tú vives en el Espíritu, tú tendrás revelaciones, sueños, visiones. En el momento que Dios querrá, cuando Él sabe que es necesario, tú tendrás un estado de una manifestación especial. Pero tu condición
Tu estilo de vida es que tú estás viviendo en el Espíritu. Y en un momento específico, puntual, determinado que Él elija, puede conllevarte a tener una experiencia sobrenatural más especial de la que ya tú estás viviendo. Juan, el discípulo amado, en el día del Señor, estaba absorto en el Espíritu. Significa que ya como estaba lleno, como ya Dios vivía en él, se manifestaba a través de él, ese día específicamente Dios le abrió los cielos y tuvo visión. Pero el hombre, todo lo que hacía era guiado, era dirigido por el Espíritu Santo. Y tú también hoy estás llamado a vivir conforme al modelo, conforme a lo que Cristo ya pagó. Cristo con su muerte pagó el derecho legal espiritual para que tú y yo vivamos una vida en el poder del Espíritu. Cristo ha dicho, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de tu interior correrán ríos de agua viva. Es la voluntad de Dios que el río del Padre, que el río del Hijo y que el río del Espíritu Santo, porque la palabra está en plural, ríos de agua viva, que los ríos de la deidad fluyan a través de ti, que de tu interior fluya el poder, la vida del todopoderoso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que vivan en ti y se manifiesten a través de ti. Es a través de ti que Dios quiere enseñar, que Dios quiere predicar y que Dios quiere sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Por lo tanto, te animo hoy en el nombre de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, continúa, persevera caminando con Dios. Búscala en oración. Ora cada día por el bautismo del Espíritu Santo. Permite al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón, que te revele cuáles son los puntos débiles, los puntos negros, que te revele lo que hay dentro de ti, que te permita situaciones, realidades que saquen lo que hay dentro de ti, para que una vez que tú lo veas, el Espíritu Santo te convenza de que eres pecador y que siga clamando para que esas debilidades sean convertidas en fortaleza, para que te llene de la plenitud de su poder, para utilizarte como un poder en esta tierra. Lo que Dios hizo a través de Jesús lo quiere hacer a través de ti, como lo hizo a través de los discípulos. Recuerda, tú fuiste creado como la casa, como la morada de Dios. ¡Qué alto honor! Para que Dios viva en ti y se manifieste al mundo a través de ti. Que cuando la gente esté interesada en conocer a Cristo, vaya donde ti, porque tú vives en el poder del Espíritu. Que el Señor te bendiga.